Le pregunté al niño que estaba cuidando, ¿qué crees que se esconde ahí, en el bosque? Me respondió mi madre. He estado cuidando niños todo el verano para ganar algo de dinero extra. Al principio simplemente preguntaba en la escuela si alguien necesitaba una niñera para sus hermanos o si conocían a alguien que pudiera estar interesado. Empecé cuidando niños cuyas familias conocía, pero con el tiempo necesitaba más dinero, así que puse un anuncio en Craigslist. No pasó mucho tiempo hasta que recibí una respuesta. La familia vivía en los suburbios, pero lo que me molestaba era lo cerca que estaba de su casa del bosque y el hecho de que no tenían vecinos. Al principio me asusté un poco, teniendo en cuenta que eran desconocidos y vivían en una cabaña en el bosque, pero decidí superar el miedo por el dinero. La casa era una cabaña pequeña y acogedora, limpia, con un jardín en la parte trasera que tenía una puerta que conducía a un sendero en el bosque. Habían pequeñas linternas colgadas en el jardín y un columpio en la parte trasera. La sala de estar tenía una gran ventana que daba directamente al bosque, y durante el día la habitación estaba bañada por la luz del sol. La cocina estaba justo al lado, con su encimera frente a otra enorme ventana, rodeada de macetas, enredaderas y letreros estúpidos como "El hogar es donde está la familia" o "En esta casa pedimos perdón". En el piso de arriba solo había 2 habitaciones. El ático era un espacio diminuto cuya ventana también daba al bosque. El chico era bastante tranquilo. Sinceramente, no me gustaba ni me disgustaba. Traté de formarme una opinión, pero no destacaba en nada. No era malo ni terco, pero tampoco era un amor. Debía tener unos 5 o 6 años, así que lo acostaba rápidamente y luego fisgoneaba por la casa. Siempre he tenido curiosidad por la persona que me contrató, y sé que no es exactamente lo más recomendable, pero siempre que me aburría revisaba las cosas de la gente. Debía ser alrededor de la medianoche, esa noche cuando abrí lentamente uno de los cajones del dormitorio principal. Allí había todo tipo de baratijas, monedas, cuadernos, alfileres, botones. A esta familia le gustaba coleccionar cosas inútiles y dejarlas tiradas por la casa, y a mí me gustaba explorarlas. Mientras estudiaba esta pequeña estatua de cerámica de un caballo, la moví de un lado a otro y noté que la luz de la luna iluminaba la porcelana desde distintos ángulos. Dudé si llevármela o no. ¿Se darían cuenta? Sentí una opresión en el pecho y abrí la boca. El caballo ya no estaba bañado por la luz de la luna, porque esa enorme sombra lo había cubierto y bailaba sobre su porcelana. Miré un poco a mi alrededor y noté que la sombra ocupaba la mitad de la habitación. No podía distinguir la silueta ni lo que la había creado. Parecía tan inesperado que el miedo se apoderó de mí y me paralizó. Alguien estaba en la ventana. Sé que podía haber sido un pájaro. Esa es la explicación racional, y podría haber resuelto todas estas dudas simplemente mirando hacia arriba, pero no lo hice. Porque, ¿qué pasaría si no fuera un pájaro? Me quedé quieta durante mucho tiempo, sin saber qué hacer, hasta que pasó y el caballo volvió a estar iluminado por la luz de la luna. Respiré aliviada y me guardé el caballo en el bolsillo. No lo sabía en ese momento, pero ese habría sido mi primer contacto con ello. Algo me hizo dejar de curiosear y bajar las escaleras. Encendí la televisión y me acurruqué en el sofá. En un momento dado durante la noche oí un crujido en el piso de arriba. Sé que no debería haberme asustado tanto, pero aún así me asusté, así que fui a echar un vistazo. La casa estaba oscura y silenciosa, y los dormitorios que estaban uno al frente del otro estaban vacíos. Vacío. ¿A dónde fue el niño? Jason, mi voz atravesó el silencio y me sentí como un intruso que destruía la quietud de la noche. Jason, ¿a dónde has ido? Seguí teniendo la sensación de que me observaban, así que me giré y me quedé mirando la puerta del ático, que ahora estaba abierta.
Mis instintos me decían que me fuera, pero mi cabeza, que ahora daba vueltas, se negaba. ¿Y si había un intruso? ¿Y si se había llevado a Jason? Si hubiera mirado hacia la ventana cuando pasó la sombra, ahora sabría con qué me estaba enfrentando. Si hubiera tenido el coraje de enfrentarlo. Mi voz sonaba mucho más débil que la primera vez, pero aún así tenía que intentarlo. Jason, ¿sí? Esa respuesta fue casi inmediata y vino desde el ático. Qué extraño, ¿qué estaba haciendo allí? Puse el pie en el primer escalón de la escalera. ¿Qué estás haciendo ahí? Es muy tarde. Tus padres llegarán pronto a casa. Paso a paso, intenté reajustar mis ojos a la oscuridad. El ático estaba muy oscuro en comparación con el resto de la casa, y pude distinguir un rayo de luz que dibujaba esa diminuta silueta. Jason, ¿estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Me estás asustando. Finalmente lo alcancé y puse mis manos sobre sus pequeños hombros, pero no respondió. Se quedó mirando fijamente el bosque por la pequeña ventana. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Qué estás mirando? Me senté a su lado y miré por la ventana hacia el bosque. Había una porción de césped que comenzaba desde la casa, atravesada por árboles. Cuanto más avanzabas, más densos eran los árboles, hasta que descubrías que estaba completamente rodeado por el bosque, incapaz de ver el cielo por lo apretadas que se cerraban las ramas a tu alrededor. El bosque comenzaba desde el jardín y se tragaba el horizonte como una masa oscura, mezclándose con el cielo. La ventana enmarcaba esa oscuridad, ese vacío asfixiante, y me hacía sentir como si hubiéramos llegado al fin del mundo y nos hubiéramos atrevido a adentrarnos en el bosque. Nos caeríamos sobre la faz de la tierra. Y allí estaba Jason, mirándome fijamente. ¿Qué estás viendo? No me contestaba, así que decidí averiguarlo por mi cuenta. Al observar el paisaje, no vi nada en particular que llamara mi atención. Por supuesto, solo necesitaba prestar más atención. Con cuanto más mirabas, más movimiento veías. Pájaros, animales, incluso el viento agitaba las ramas y las hojas, la hierba se balanceaba suavemente. Y luego lo siguiente que notabas eran las sombras, esas manchas en constante movimiento en el suelo. Podría haberme quedado mirando fijamente durante años. Tal vez por eso Jason no se movía. Hay algo en la noche que te mantiene despierto. ¿Qué crees que se esconde ahí afuera?, le pregunté en tono de broma. ¿Dónde? ¿En el bosque? Sí. Mi mamá. Parpadeé un par de veces. Eso me inquietó. Quiero decir, los niños dicen cosas raras, pero ¿por qué respondería a esto? ¿Era una broma de tu mamá? ¿Estaba tratando de ser gracioso? ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa acechar? Oh, acechar significa, bueno, cuando esperas o te mueves lentamente en la oscuridad porque no quieres que te vean. Entonces, ¿cómo esconderse? Sí, pero estás al acecho cuando también quieres hacer algo malo. Como los animales se esconden antes de atacar, o los monstruos, añadí, tratando de asustarlo. Entonces, ¿qué crees que se esconde allá afuera en el bosque? Mi madre, respondió una vez más. Mi cuerpo se tensó. Eso no tiene gracia. No quiero ser gracioso. ¿Por qué dices eso? Tu mamá. Es un chiste viejo y hace tiempo dejó de ser gracioso. No estoy bromeando. Está bien, vamos a dormir. Tu madre no puede estar merodeando por ahí. La vi y es muy agradable. No sé qué te dijo, pero no se come a la gente. Ahora está con tu padre y volverán a casa en unas horas. Si descubren que no estás durmiendo, me van a mandar a la mierda. ¿Mierda? No le digas a tus padres que dije eso. Venga, bajemos. Estoy diciendo la verdad. ¿Qué? ¿Es un vampiro? ¿Sabías que había algo parado en la ventana antes? En realidad no me importaba mucho lo que decía, porque en mi cabeza todo tenía una explicación lógica. Jason, sin embargo, abrió mucho la mirada. Sí,
podría haber sido ella. Detente, lo digo en serio. ¿Y qué quiere de nosotros? ¿Quiere comerme? Ya estábamos en su dormitorio y yo lo había metido en la cama. Estaba de espaldas a la ventana y de cara al pasillo, que ahora se había vuelto mucho más espeluznante de lo esperado. Ella no quiere comerte. Qué bueno, tengo un sabor horrible. Buenas noches. Intenté levantarme y marcharme, pero él me agarró. Espera, no te vayas, mírame. ¿Y ahora qué? Quiero contarte sobre este sueño que tuve. Este sueño que me despertó, pero tienes que prestar atención. Bueno, entonces, mi sueño, yo estaba en el jardín y tenía sed, y tú también estabas allí, y trataste de irte, pero había muchos arbustos alrededor, y te perdiste, y encontré esta marioneta. Odio cuando la gente me cuenta sus sueños, pero me senté allí, escuchando, frente a Jason y con la espalda hacia la ventana. No porque su historia fuera interesante, no porque me gustara estar allí, porque mientras me tenía allí, sus ojos no dejaban de mirar hacia la ventana, y yo había visto la sombra que cubría su rostro, porque había insistido en que lo mirara, pero en realidad no quería que me diera la vuelta. Así que escuché hasta que abruptamente terminó su historia cuando la luz de la luna alcanzó su rostro nuevamente. Gracias por la historia, fue realmente interesante. De nada, buenas noches, buenas noches. Pasé la siguiente hora en el otro dormitorio, jugueteando con el caballito de porcelana. Este niño era mucho más valiente de lo que pensaba. En silencio, seguí intentando distinguir los sonidos distintos y desconocidos, pero no lo logré. La casa se había quedado dormida y la noche había transcurrido sin incidentes. Sus padres llegaron poco después. Me metí el caballo en el bolsillo y bajé a saludarlos. ¿Estuvo bien, Keith? Sí, lo mejor, no te preocupes. Los estudié a ambos, de pies a cabeza, sus ropas, sus gestos, expresiones faciales, pero sobre todo a la madre. ¿Estuviste bien?, preguntó el padre bromeando. Eso espero, respondí. Querían llevarme a casa de noche, pero insistí en llevarme la bicicleta. Cerré la puerta detrás de mí, pero en lugar de irme, me dirigí al patio trasero. Solo quería ver algo. Trepé por la cerca y llegué al techo del porche, justo al lado de la ventana del dormitorio. Esperaba ver alguna señal de algo, cualquier cosa. La ventana estaba llena de arañazos, pero nada delataba lo que había estado allí. Me quedé allí un rato, no sé por qué. Los padres se habían ido a dormir y Jason probablemente también estaba durmiendo en su habitación. Estudié el jardín desde ese ángulo, luego el bosque, tan silencioso como un ratón, luego la habitación de donde dormían los padres. Después de eso, no recuerdo cómo llegué a casa. Ni siquiera creo que haya cogido mi bicicleta. Simplemente corrí frenéticamente hasta que me sangraron las piernas. Ni siquiera grité. No miré a mi alrededor ni me detuve, simplemente corrí hasta llegar a mi casa y golpeé la puerta. Mi madre me respondió molesta y pasé corriendo junto a ella, directo a mi dormitorio. Me tapé con mi manta y comencé a escribir esto, porque mientras observaba a los padres dormir, algo me llamó la atención. En el pasillo, lo que yo había creído que era una percha se movió de repente. Había estado allí tan quieto que ni siquiera me había molestado notarlo, hasta que desapareció de mi alcance y luego apareció de nuevo. Esta silueta huesuda y retorcida se arrastró hasta el dormitorio y se paró justo al lado de la madre, que estaba durmiendo. Parecía extraño, como un humano que hubiera muerto de hambre, con los ojos muy abiertos y los brazos tan largos que lo arrastraban cuando caminaba. Se quedó allí, mirando a los padres, luego levantó un dedo huesudo y comenzó a contar. Me quedé allí paralizada, mirando este espectáculo horrible que quedó grabado para siempre en mi cabeza. Seguía contando y contando y contando. Tenía tanto miedo de moverme que lo habría visto para siempre. No fue hasta que ocurrió algo más que me hizo emprender esta agotadora carrera. Me vio.